Hola, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. El día de hoy estamos viendo la última oración y esta es la oración de Nehemías. Mi nombre es Denise Aguilar y vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por habernos permitido conocer estas oraciones que tocaron tu corazón, Señor. Estas oraciones que se muestran en la Sagrada Escritura y que nos permiten comprender sabiduría. Te damos gracias y te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento, pongas un espíritu enseñable en nuestras vidas para comprender tan hermosa enseñanza. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie de oraciones y terminamos justo con la oración de Nehemías. Esta oración que es un llamado a edificar. Nosotros en este proceso de restauración personal y matrimonial por la que atravesamos, esta enseñanza es lo que Dios nos deja para mostrarnos cómo vamos a edificar nuestro hogar, cómo vamos a volver a reconstruir ahora en la simiente que es Cristo Jesús. Y esta oración que se muestra en el libro de Nehemías es un modelo de oración, el cual se nos deja ver cuando Nehemías se entera que Jerusalén era y estaba totalmente destruida, desde el muro hasta las puertas quemadas a fuego. Entonces, cuando Nehemías, él sabe que el pueblo había pasado por un proceso de desolación y fueron llevados al exilio, pero Nehemías escucha que esta tierra todavía está siendo desolada y azotada, hace esta oración. Y vamos a leerla en el libro de Nehemías 1, en el capítulo 1, del 1 al 11. Y vamos a darle lectura. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, y yo os dispersare por los pueblos, pero si yo os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos,
y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y entonces vemos una oración de Nehemías, la cual es una oración de arrepentimiento. Y esta oración nos muestra cómo Nehemías, después de ver la destrucción de su pueblo, se aflige. Algo muy similar que nos sucedió en este proceso. Nosotros fuimos llevados al exilio por la destrucción de nuestro hogar, ya que hicimos acciones que llevaron a la destrucción del muro y puertas de nuestro hogar. Por eso es que fuimos llevados al exilio, por la desobediencia, por la soberbia, por la envidia, por los celos, por el adulterio, por la idolatría, por el enojo, las iras, contiendas, disensiones, manipulaciones, herejías, borracheras, desobediencias, por no ser mujeres sujetas y obedientes, castas y respetuosas, por no ser hombres que amaban a sus esposas. Y entonces fuimos llevados al exilio. Y en este exilio hubo una muerte espiritual, una muerte del matrimonio. Además, así como en el pueblo de Israel, cuando fueron llevados al exilio, muchos de ellos fueron muertos físicamente. Otros fueron llevados a la esclavitud, a ser esclavos, y otros a ser personas encarceladas. Lo mismo hubo en nuestra vida: muerte espiritual, esclavitud y encadenamiento. Nos dimos cuenta que estábamos encadenados en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios, en su grande misericordia, nos abrió los ojos, dándonos la oportunidad de ver cómo nos encontramos a causa del pecado. Pero al igual que Nehemías, fuimos contristados para arrepentimiento, para salvación y para poder reconstruir. Y si estás aquí es porque Dios te ha llamado a la reconstrucción. La misericordia de Dios es tan grande que a pesar de las fallas y la destrucción, se nos permite reconstruir. Aunque nosotros hicimos pedacitos el matrimonio, Dios nos da la oportunidad de ser partícipes en la reconstrucción y edificación de nuestros hogares. Dios es el que se encargará de hacer la reedificación y sustentará esa reparación. Pero Dios necesita que haya obreros dispuestos a trabajar en la reparación. Entonces, lo que nos enseña esta oración es lo siguiente. Aquí vemos cómo el pueblo empieza a reconstruir. Y bueno, 7 enseñanzas de la oración de Nehemías. Lo primero es que debemos reconocer nuestra condición arruinada, saber que nuestra condición, que nuestro matrimonio en este momento está en ruinas, que estamos en ruinas a causa de la desobediencia y a causa de la destrucción que el pecado trajo a nuestras vidas, que en este momento hay un matrimonio destruido, hay 2 personas enojadas, separadas. Pero en segundo lugar, nos dice Dios: humíllate delante de mí. Y entonces es ahí donde venimos en humillación, en oración y en ayuno. Dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer que Nehemías se presentó en ayuno, que hizo como un duelo y se presentó en ayuno. Y era un ayuno donde reconocía el pecado. No vemos a Nehemías justificándose nuevamente. No vemos a Nehemías suplicando aún. Vemos a Nehemías reconociendo el pecado y reconociendo la grandeza de Dios. En tercer lugar, justamente vemos eso, que reconoce la grandeza y la misericordia de Dios, donde Nehemías le dice: si pecamos, si el pueblo hizo mal delante de tus ojos, pero nosotros venimos ante ti en humildad, reconociendo tu grandeza y misericordia. En cuarto lugar, es que confiesa los pecados de iniquidad, los propios pecados que llevaron a la destrucción. Asimismo, tú debes traer a confesión los pecados, la iniquidad
que te llevaron a la destrucción, que hicieron que un matrimonio fuera destruido. Y en quinto lugar, Nehemías le recordó la promesa que hizo Dios a su pueblo, de que aunque Dios los esparció, también los juntaría de los extremos. Y entonces esta oración es para nosotros, porque ahorita estamos dispersos en un proceso donde hay un rompimiento matrimonial. La gente se esparce, el esposo se va a otro lado, los hijos tienen que quedar al cuidado de otras gentes, la mamá tiene que irse a trabajar a otro lado y así hay un esparcimiento. Pero aquí Dios ha hecho una promesa a sus hijos y entonces Dios en el Antiguo Testamento le dice al pueblo: aunque yo te esparza por tu pecado, de ahí también puedo tener misericordia si tú te humillas. Y entonces aquí se nos da la clave de este proceso en el que vivimos. Sí, fuimos destruidos por nuestra desobediencia. Siempre te lo recuerdo, ¿no? Dios no nos lo recuerda, pero nosotros debemos estar conscientes que fue así para poder llegar a esa humildad, para poder hacer ese reconocimiento. Y yo te hago hincapié porque a veces escuchamos, y yo me escuchaba en este proceso solo victimizándome. Y entonces, cuando solamente nos victimizamos de el otro, ¿por qué no reconoce su pecado? El otro, ¿por qué no se apiada de nosotros? El otro, ¿por qué no tiene corazón de habernos abandonado? Y entonces, cuando solamente culpamos al otro, nos damos cuenta que de este lado tampoco ha habido un redarguir, que tampoco somos conscientes de lo que hicimos. Y entonces, por eso es que Dios nos invita a primero reconocer lo que hicimos y que a pesar de que destruimos nuestro hogar, Dios dice: de donde te esparcí, ahora también te voy a juntar. Aunque tu esposo se haya ido, porque hemos escuchado muchos casos donde el esposo es llevado a otro país, donde el esposo se fue a otro país, de ahí, dice Dios, de ahí los juntaré, de los extremos. Aunque ustedes han pecado, de los extremos yo los juntaré. Y entonces es la promesa que abrazamos en este proceso de restauración. Aunque ahorita el esposo esté con otra, la esposa haya decidido irse con otro, de ahí, dice Dios, de ahí los juntaré. Y lo sexto es suplicarle a Dios que nos escuche para poder reedificar y seamos redimidos. ¿Qué le está pidiendo Nehemías aquí a Dios? Le está diciendo: ayúdame a reedificar. Y nosotros le estamos pidiendo, o sea, Nehemías le está diciendo: ayúdame a poder pegar tabiques, a poder poner una simiente, a poder reparar lo destruido. ¿Y tú qué le estás diciendo a Dios cuando le vas a decir: ayúdame a reedificar? Tú le estás diciendo a Dios: cambia mi carácter. ¿Por qué? Porque a través del cambio de carácter, el cambio de conducta, el cambio de abandonar el pecado, el cambio hacia una nueva vida, ahí estás reedificando. Cuando tú le dices: Señor, hazme la mujer suave y apacible de la Biblia, tú le estás diciendo que te ayude a reedificar. Entonces tú le dices a Dios: yo quiero reedificar, le tienes que decir: hazme una mujer suave y apacible, ayúdame a dar los 9 frutos. Y entonces Dios dice: ella quiere reedificar a través de su conducta, porque a través de su conducta su esposo será ganado para Cristo. Y entonces aquí le estamos diciendo a Dios: yo quiero reedificar, yo quiero que seamos redimidos. Y lo séptimo es que pedimos que hallemos gracia delante de Dios para poder reedificar. Le decimos: Dios, dame gracia, ayúdame a hallar gracia delante de ti. Y entonces tú le estás diciendo: cambia mi carácter, hazme suavecita, dame humildad. Cuando tú le dices: dame humildad, vas a hallar gracia delante de Dios. Cuando tú pides humildad, estás hallando gracia delante de Dios, porque Dios va a sustentar eso y Dios te va a ayudar, porque es Él quien te va a hacer ser una mujer, un hombre obediente a sus mandamientos, estatutos y preceptos. Y entonces viene esa transformación hermosa en nosotros, esa transformación
como hijos de Dios, y entonces grandes cosas pasan, porque ahí ya se está haciendo esa reparación. Ya no tienes que ir a orar y decirle, cambia ese esposo, cambia. No, le estás diciendo, transfórmame, y entonces Dios hace la transformación total. Al tú dejarte transformar, Dios empieza a obrar en el otro. Y no que no le pidamos por el otro. Por nuestra pareja pedimos misericordia, que sea sanado su corazón, que venga a Cristo, pero le pedimos que mi conducta gane a mi esposo, porque eso está escrito, que el marido incrédulo sea ganado para Cristo con este carácter. Entonces le estoy diciendo, Señor, cámbiame, porque yo sé que mi conducta, que tú sustentes, que tú guíes, va a ganar a mi esposo para Cristo. Entonces, esto es lo que le estamos pidiendo a Dios. Y esta oración tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Salomón en 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Esta es una hermosa promesa, porque a pesar de que somos nosotros los que nos apartamos y pecamos y nuestro pecado destruyó, aún así, si nos arrepentimos y regresamos a Dios, Dios promete reconstruirnos, sanar nuestra tierra y restaurar tu matrimonio. Por eso en esta oración, Nehemías pide a Dios hallar gracia para poder reedificar. Nehemías le está pidiendo ser obediente, Nehemías le está pidiendo tener ese carácter que pueda ayudar y contribuir a la edificación del matrimonio. Y aquí estamos nosotros hoy pidiéndole a Dios que nos ayude a reedificar, a restaurar primeramente nosotros, para poder restaurar ese hogar. Y yo espero que esta enseñanza, que esta oración, este modelo que Nehemías hace, tú lo atesores en tu corazón y que seas muy edificado, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento para que entiendas cómo es el proceso para ir a restaurar tu hogar a través de tu conducta, a través de tu obediencia y a través de tu arrepentimiento. Dios te invita, te toma de la mano para que puedas ser un reparador de portillos, una reparadora de portillos. Y vamos a terminar con esta oración. Señor, hoy te damos gracias porque tú nos has permitido conocer, Padre Celestial, cuál es el modelo para poder llegar a ti. Oraciones que toquen el cielo, oraciones conforme a tu voluntad, oraciones que derraman bendición, Señor. Te damos gracias por la enseñanza, mi Dios. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a hallar gracia delante de ti, que seamos personas obedientes, que reedifican su hogar. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y les damos muchas gracias por acompañarnos en estas enseñanzas de oración. Y la última enseñanza de oración va a ser el resumen de estas oraciones, de la oración del modelo que Jesús nos deja en el Padre Nuestro, la oración de David, la oración de Daniel, de Josafat, de Jabes, de Nehemías y de Esdras. Entonces vamos a hacer un resumen de estas 7 oraciones y cómo nosotros debemos atesorarlas y orar conforme a lo que está escrito. Te damos gracias y que seas muy edificado. Bendiciones. Nos vemos en la siguiente enseñanza.